¿Cuántos alimentos consumes por saludables que quizás en realidad no lo son? ¿Has conocido alguna vez a una persona físicamente muy atractiva e imaginado que también ha de ser súper amable? Esto se llama efecto halo y sucede todo el tiempo. Cuando alguien o algo nos da una percepción positiva, asumimos otras cualidades positivas, destrezas o capacidades para las cuales no tenemos evidencia. Porque aunque nos han dicho muchas veces que no hay que juzgar un libro por su portada, los humanos lo hacemos naturalmente todo el tiempo. Y esto nos sucede también con la comida. De hecho, la gente de marketing lo ha utilizado desde hace décadas para vendernos. Este efecto puede llevar a la gente a malinterpretar el nivel de calidad general de un alimento basándose en una única característica positiva. Por ejemplo, un producto que dice ser bajo en azúcar se puede percibir más saludable en general. Se puede pensar que tiene un menor contenido calórico, que puede ayudar a bajar de peso o que puede incluso formar parte de una dieta saludable. Además de que todo esto podría ser falso, la gente puede darse permiso de comer más de este producto de lo que hubiera consumido la versión normal, la que no es baja en azúcar, consumiendo aún más calorías. Hoy vengo a desafiar la idea detrás de algunos alimentos que podría ser que consumes bajo esta misma dinámica. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. 1. Pan integral falso. El pan integral sí es saludable y hasta tengo videos en los que explico qué es el pan integral y sus bondades. El asunto, por un lado, es que hay pan que se comercializa bajo la palabra integral que quizás no lo es. Muchos panes usan harina blanca como parte de su mezcla e incluso cuando ves la lista de ingredientes, la harina integral ni siquiera está entre los primeros 3 elementos listados. Por otro lado, el hecho de que un pan sea integral no lo hace mágico. Si tiene azúcar, y la mayoría de los panes de caja que encontramos en el mercado lo tienen, de todos modos es importante tener un límite en su consumo. En muchos casos, el nivel de azúcar que contienen estos panes debería sugerirnos que su consumo sea con moderación, pero sucede que como tenemos la idea de que integral es bueno, nos excedemos. La Procuraduría Federal del Consumidor en México hizo un estudio reciente donde evaluó bastantes panes de caja y la enorme mayoría reportan contener menor azúcar del que realmente contienen. Algunos usan otras leyendas que sabemos que la gente interpreta como positivas, como natural, y como también puedes ver en el reporte directamente tú, la enorme mayoría contiene un exceso de sodio, del cual también hemos platicado en otros videos, que no es deseable abusar. 2. Jugos de frutas. La mayoría de nosotros sí tenemos claro que un refresco contiene mucho azúcar. Por ejemplo, esto de aquí lo saqué de otro análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor respecto a cierto refresco muy popular que contiene cafeína y contiene 26.6 gramos de azúcar en sus 355 mililitros. Esto significa que contiene algo así como 0.075 gramos de azúcar por mililitro. Este de acá es un análisis a cierto jugo de uva comercial que contiene más azúcar que el refresco de cola que acabas de ver. La relación es de 0.13 gramos de azúcar por mililitro, es decir, contiene 1.7 veces más azúcar que el refresco. Algo importante a notar aquí es que este tipo de jugos se fabrican a partir de concentrados, no contienen la fibra original de la fruta. Y no lo estoy inventando, eso dice la propia etiqueta. Solo para comparar, te muestro el análisis de este otro jugo cuyo análisis es del 2018. Este además dice ser orgánico. Este jugo no se supone que sea un concentrado. Dice que es 100% jugo de fruta, pero si observamos el contenido de azúcar, son 10 gramos por cada 100 mililitros, lo que corresponde a 0.1 gramos de azúcar por mililitro de jugo, lo cual sigue siendo más que el refresco de cola. O dicho de otro modo, si bebieras los mismos 355 mililitros que tomarías en el refresco de cola, estarías ingiriendo 35.5 gramos de azúcar con el jugo, lo cual sigue siendo más azúcar. ¿Y cómo le hago para saber si la bebida que estoy por comprar tiene mucho azúcar? El etiquetado del producto lo debería aclarar, pero ojo, por ejemplo en esta imagen que te muestro, te dicen el contenido de azúcar para una porción de 200
240 mililitros, pero el envase completo contiene 2.8 porciones, o sea que el envase completo contiene más azúcar. ¿Cuántas porciones bebas? Depende de ti. Y la verdad es que no es tan raro que no tengamos tan claro cuántos mililitros le caben a nuestro vasito o taza. También es importante que revises la lista de ingredientes. Si en los primeros lugares aparece azúcar, jarabe de maíz, fructosa, endulzante de maíz, dextrosa, glucosa, sacarosa o jarabe, quiere decir que el jugo contiene algún tipo de edulcorante o azúcar añadido en alta proporción. Y quizás te preguntes por qué insisto tanto en la ingesta de azúcar. Cabe destacar que la Asociación Americana del Corazón recomienda para adultos una ingesta de 36 gramos de azúcar al día para hombres y 25 gramos de azúcar para mujeres. La razón detrás de este tipo de recomendaciones es que hay estudios que sugieren que el consumo regular de azúcar en exceso se asocia con un aumento de riesgo en el desarrollo de diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares. Momento para mi comercial. Sé que no siempre te llega la notificación de video nuevo en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual que incluye los enlaces de los videos más recientes, puedes darte de alta a ese servicio gratuito también en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Si aún no lo haces, suscríbete al canal. 3. Granola. La granola es una mezcla variada y tostada de granos de avena, nueces, semillas, a veces pasas, puede tener arroz inflado, frutos secos, especias, mantequilla de cacahuate o algún edulcorante como el azúcar o la miel. Evidentemente todo depende de los ingredientes que incluya la granola específica que compres. Algunas pueden incluir también chocolate, aceite o jarabes de alto contenido de azúcares y grasa añadida. ¿Cómo elijo una granola? Revisa la lista de ingredientes. De preferencia, evita las preparaciones que incluyan azúcar u otros edulcorantes entre sus primeros ingredientes listados. Y sí, eso incluye también a la miel. ¿Por qué? Porque los primeros ingredientes en la lista son los de mayor contenido. Y regresamos al punto del exceso de ingesta de azúcar. En su lugar, los primeros ingredientes deberían ser alimentos integrales, avena, frutos secos y semillas. Hay que buscar también variedades ricas en proteínas y fibra, preferentemente unos 3 a 5 gramos de fibra por ración. Por ejemplo, es importante verificar cuál es el tamaño de ración que te están mostrando tabulado. Por ejemplo, una ración de 12 gramos serían quizás algo así como 2 cucharadas. Pero si en lugar de comer 2 cucharadas te comes una taza, puedes terminar ingiriendo el equivalente a unas 8 raciones, o sea, 8 veces más el contenido de azúcar que te reporta el producto. Como probablemente ya percibiste, en muchos casos el problema en sí no es el producto, sino su exceso. A veces pensamos que si consumimos un producto saludable, significa que podemos consumir todo lo que se nos antoje. Y todo en exceso es problemático. Hasta el agua simple. 4. Alimentos bajos en grasa. Los alimentos grasos aportan un alto contenido energético. Son fuente de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, así como ácidos grasos esenciales como el famoso omega 3. Contribuyen a la textura, sabor y color de los alimentos. En los 80 se introdujo la idea de que las dietas saludables deberían restringir el contenido de grasa. A lo largo del tiempo esta idea ha ido evolucionando. Actualmente son las grasas trans, específicamente las que se asocian con problemas cardiovasculares y las que se sugiere reducir. Aún así, todavía existe cierta inclinación por reducir el contenido de grasas en la dieta por su alto contenido calórico, precisamente porque muchas dietas actuales todavía se basan en contar calorías. Esto, a pesar de que, como hemos platicado en otros videos, puede que no siempre sea un acercamiento exitoso. Pero volviendo al punto, en el caso de los alimentos procesados bajos en grasa, dado que la grasa puede contribuir a textura, sabor y color, la preparación baja en grasa suele necesitar compensar de alguna manera la pérdida de estos elementos. En muchas ocasiones esto se hace agregando azúcares. Esto se puede ver por ejemplo en alimentos lácteos y sobre todo en aderezos de ensaladas. También encontré algún análisis que sugiere que algunas personas compensan el déficit calórico de consumir productos bajos en grasa consumiendo más carbohidratos. 5. Alimentos
alimentos orgánicos. No intento decir que los alimentos orgánicos sean necesariamente menos saludables. El asunto en sí es que algunas personas pueden asumir erróneamente que el hecho de que un alimento sea orgánico lo hace automáticamente más nutritivo. Hay estudios pequeños como este que han mostrado que el consumo de una dieta orgánica por una semana sí logró reducir significativamente la exposición a pesticidas organofosforados medibles en la orina. A mí me parece que esa es esencialmente la promesa de los productos orgánicos. Sin embargo, aún en alimentos orgánicos no existe garantía de que realmente nunca se utilice ningún pesticida no autorizado como se identificó en este otro pequeño estudio. En cualquier caso, el punto que nos interesa aquí es si hay razones para pensar, más allá de los pesticidas, que los alimentos orgánicos pudieran ser más nutritivos. En ese aspecto me encontré este otro estudio donde se analizó el contenido de nutrientes en alimentos diversos, orgánicos y no orgánicos. No estamos hablando de frutas o huevos, estamos hablando de productos procesados como galletas, cereales para el desayuno, sustitutos de leche, pan tostado, yogurt o postres hechos con sustitutos de leche. Para no desentonar con el resto del video, lo que más me llamó la atención en este estudio fueron los azúcares, porque los alimentos orgánicos procesados que se analizaron aparentemente mostraron contener más. También relevante, aunque menos notorio, es que el contenido de sodio que se encontró en la versión orgánica fue mayor. Finalmente, me llamó la atención que las versiones orgánicas parecían contener menos vitaminas. Creo que esto puede tener que ver con las regulaciones de los alimentos orgánicos. Es posible que en esta industria se fortifiquen menos los alimentos. Es posible que los alimentos orgánicos sí nos permitan ganar mucho con la reducción de los pesticidas, pero también es importante que te asegures de revisar el contenido de azúcar y sodio. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.